Oigan, esto es algo que nunca pensé que podría pasar. Imagínense que de repente, un miembro de tu familia, al que siempre has considerado cercano, te da la espalda solo porque defendiste a tu perro. Sí, así como lo oyen. Todo comenzó un día cualquiera, y terminó con mi familia echándome de la casa por un perro. ¿Cómo llegó a ese extremo? Aquí les cuento. Todo comenzó un día cualquiera, en la casa donde crecí, una casa que nunca cambió demasiado a lo largo de los años. La misma casa en la que mi hermana y yo compartimos tantos recuerdos, tanto buenos como malos, pero sobre todo, una casa llena de reglas familiares que se mantenían intactas generación tras generación. Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, vivíamos juntos en una especie de burbuja, donde las cosas parecían no cambiar. Todo era estable, hasta que Max llegó a nuestras vidas. Ahora, les voy a contar cómo empezó todo. Yo siempre fui una persona que amaba los animales. Desde que tenía memoria, siempre tuve perros, y si no los tenía, al menos podía verlos o cuidarlos cuando podía. Era algo natural en mí, ese amor por los animales. Pero nunca fue algo que mis padres entendieran completamente. Mi papá siempre fue el tipo de persona que decía, los animales son buenos, pero en la casa hay que tener límites. Y mi mamá, bueno, ella prefería no involucrarse demasiado. Eso sí, nunca me dijeron nada al respecto, solo que los animales eran para la gente que no tiene hijos, lo cual, para ser sinceros, no me molestaba tanto. Cuando tenía 26 años, finalmente pude tomar la decisión de adoptar un perro. Ya tenía un trabajo estable y vivía en un departamento pequeño, lo suficiente para brindarle un buen hogar. Estaba feliz, pero por supuesto, sabía que mis padres no estarían muy emocionados con la idea, especialmente mi mamá. Desde el principio, me dijeron que no lo llevara a su casa, porque no querían que el perro estuviera en su espacio. Pero me encantaba la idea de compartir mi vida con un perro, así que adopté a Max, un mestizo de tamaño mediano con una personalidad increíblemente tranquila. Max fue un respiro para mí. Desde que lo adopté, se convirtió en mi mejor amigo. Vivíamos juntos en mi departamento, y la verdad es que todo iba de maravilla. Max era el tipo de perro que no hacía ruido, no destruía nada, y hasta sabía cuándo quedarse tranquilo y cuándo no molestar. Pasábamos mucho tiempo juntos, caminábamos por el parque, dormíamos en el sofá y simplemente disfrutábamos de la compañía mutua. Nunca imaginé que algo tan simple como esto fuera a cambiar mi relación con mi familia. Las visitas a casa de mis padres eran siempre un tema delicado. Mi papá, como dije, nunca fue muy fan de los perros, y mi mamá simplemente no quería que Max estuviera en su casa. Pero yo insistía, y siempre trataba de llevarlo, al menos de vez en cuando. Es un perro muy tranquilo, les decía. No va a hacer nada malo, lo prometo. Y en cada visita, las cosas siempre terminaban siendo incómodas. Mi mamá solo decía, no quiero que ese perro ande por la casa, y yo, en lugar de discutir, simplemente lo dejaba en la entrada o en el jardín. El tema comenzó a ser más complicado cuando David, mi hermano mayor, regresó a vivir con mis padres después de una mala racha laboral. David nunca fue muy cercano a los animales. Lo intentó un par de veces, pero nunca logró hacer una conexión real con ellos. Siempre me decía, los perros son como niños, solo que más molestos. Y claro, entendía que no todos tienen la misma conexión con los animales, pero eso no significaba que no pudiera disfrutar de su compañía, ¿no? El problema comenzó cuando David se mudó a la casa de mis padres y empezó a salir con Andrea, su novia. Desde el principio, la relación con Andrea era tensa. No era que ella fuera mala persona, pero simplemente no era una gran amante de los perros. Un fin de semana, decidí invitar a David y Andrea a cenar en mi casa. Ya no vivía con mis padres, pero nos seguíamos viendo con frecuencia. Ese día, decidí que Max debía unirse a la velada, porque, para ser honesta, yo no me sentía cómoda dejando a mi perro en casa solo mientras yo estaba fuera. No era que fuera sobreprotectora, pero era el tipo de vínculo que uno crea con un animal que es parte de tu vida cotidiana. Así que les mandé un mensaje antes de la cena y les pedí que me avisaran si realmente no querían que Max estuviera allí. Aunque no lo dije, sentía que ellos no podían entender lo que Max significaba para mí. Y en el fondo, algo me decía que la noche iba a terminar de una manera incómoda. Aún así,
No esperaba que llegara a este nivel. El primer encuentro incómodo. David y Andrea llegaron, y aunque al principio la conversación era agradable, yo ya podía sentir la tensión en el aire. Max, como siempre, estaba tranquilo, jugando con su pelota en el salón mientras nosotros cenábamos. Yo pensaba que todo iba a ir bien, pero de repente, Andrea comenzó a hacer comentarios que me hicieron fruncir el ceño. ¿No crees que es un poco raro tener un perro en la casa cuando hay gente comiendo?, dijo con tono indiferente. David, que normalmente no se metía en esos temas, asintió con la cabeza. Sí, la verdad es que es un poco incómodo que ande por ahí, dijo, sin siquiera mirarme. La conversación se fue calentando lentamente, y empecé a sentir que algo no estaba bien. Yo, por mi parte, trataba de mantener las cosas relajadas. Max es un perro muy educado. No les va a molestar, les aseguré. Pero ellos seguían lanzando miradas a Max, como si fuera un monstruo que invadía su espacio personal. El punto de no retorno llegó cuando Max se acercó a la mesa, y accidentalmente, tocó la pierna de David con su pata. David se levantó bruscamente, empujó a Max con el pie y le gritó, «¡Fuera de aquí!». Yo me quedé congelada por un momento, sin poder reaccionar. Max, asustado, se alejó corriendo. Entonces, algo dentro de mí explotó. No podía tolerar que trataran a mi perro de esa manera. Les pedí a David y Andrea que se fueran, pero las cosas no terminaron ahí. A partir de ese momento, los comentarios y las actitudes se intensificaron. Mi familia, que nunca había sido demasiado fanática de Max, comenzó a tomar partido en su contra. Me decían que yo estaba exagerando, que no necesitaba un perro en mi vida, y que quizás me estaba perdiendo de ver las cosas desde otro punto de vista. Pero para mí, Max no era un simple perro. Era mi amigo. Mi compañero. La siguiente vez que fuimos a casa de mis padres, la situación se volvió aún más tensa. Fue entonces cuando, después de otra serie de comentarios despectivos de David y Andrea, mi papá me pidió que Max se quedara afuera, en el jardín, mientras nosotros comíamos. Yo, que nunca había tenido problemas con ese tipo de cosas, acepté, aunque por dentro me sentía herida. No solo porque no me estaban respetando a mí, sino porque me estaban diciendo que mi perro no era bienvenido. El conflicto se intensifica. Esa situación fue solo el principio. Lo que en un principio parecía una pequeña molestia se fue convirtiendo en algo mucho más grande, algo que terminó por cambiar mi relación con mi familia para siempre. Era un día normal cuando todo empezó a irse al garete. Yo, con toda mi ilusión, decidí hacer algo diferente para sorprender a mi familia. Como saben, desde que Max llegó a mi vida, había sido un tema constante en las conversaciones, y siempre parecía que nadie lo aceptaba como parte de la familia. Pero me decidí, iba a llevarlo a la casa de mis padres ese día. Al fin y al cabo, Max era parte de mi vida y no tenía por qué esconderlo ni pedir disculpas por tenerlo. Solo es un perro, pensaba para mis adentros mientras me preparaba para la visita. No hay nada raro en que lo lleve a la casa de mis padres, ¿verdad? Pero, en el fondo, sabía que algo iba a pasar. Algo dentro de mí me decía que este día terminaría siendo más complicado de lo que imaginaba. Max estaba emocionado, como siempre. En cuanto lo subí al coche, empezó a mover su cola como loco, y yo sonreí. Él solo quería estar conmigo, y eso me hacía sentir tan bien. Pero cuando llegamos a la casa de mis padres, sentí como mi estómago se tensaba. Sabía que este no era solo un simple encuentro familiar, era un enfrentamiento. Un enfrentamiento con mi familia sobre algo que, para mí, no debía ser ni siquiera un tema de discusión. Max, mi perro. Hola, Max, dijo mi mamá con una sonrisa forzada, la misma que ponía cada vez que intentaba ocultar su incomodidad. ¿Se porta bien en el coche? Sí, mamá, respondí con una sonrisa también, aunque mi tono no pudo evitar sonar un poco cansado. Es un buen chico, como siempre. Pero, cuando entramos en la casa, las cosas cambiaron. Max, como siempre, estaba tranquilo, explorando el lugar. Sin embargo, de inmediato pude ver la expresión en el rostro de David, mi hermano. Estaba sentado en el sofá con su novia Andrea, y al ver a Max, frunció el ceño. ¿Por qué trajiste al perro?, preguntó con tono áspero, sin mirar siquiera a Max. Ya sabes que no me gustan los perros en la casa.
Lo que me dijo me tomó por sorpresa, aunque en el fondo, ya sabía que la actitud de David hacia los animales nunca había sido la mejor. David, es solo un perro, le dije con voz calmada, aunque por dentro estaba empezando a sentirme frustrada. No te va a molestar. Pero eso fue solo el comienzo. La situación no mejoró. Andrea, que normalmente no se metía en estas cosas, comenzó a hacer comentarios cada vez más incómodos. Deberías considerar dejar a ese perro fuera, no, dijo mientras se movía incómoda en su asiento. Es un poco extraño que esté por aquí. No es para tanto, respondí, tratando de que no se notara que las palabras me molestaban. Max es tranquilo, no hace ruido, no hace nada. David, sin embargo, no dejó de mirar a Max como si fuera una bomba de tiempo a punto de estallar. No me gustan los perros, punto, dijo con firmeza. No es mi problema, pero tampoco quiero tener uno en mi espacio. Yo estaba tratando de mantener la calma, pero algo dentro de mí ya empezaba a sentirse herido. No entendía por qué esta simple visita a casa de mis padres tenía que convertirse en una guerra. Max no les había hecho nada. Era simplemente un perro que quería estar cerca de su dueño. ¿Era tanto pedir? Pasaron unos minutos y la conversación volvió a la normalidad, o al menos lo intentamos. Nos sentamos a la mesa a comer, pero la tensión era palpable. Max, como era de esperar, se acercó a la mesa, curioso, olisqueando el aire, pero se comportaba como siempre. Sin embargo, el simple hecho de estar cerca de nosotros parecía incomodar a todos. Cuando Max intentó acercarse un poco más a Andrea, ella lo miró horrorizada y se levantó de la mesa. No quiero que ese perro se acerque a la comida, exclamó, con voz elevada. Fue un comentario tan fuera de lugar que me quedé completamente congelada por unos segundos. Yo había pasado años intentando que Max fuera educado, pero nunca había sentido que alguien tuviera tanto odio hacia él. ¿Andrea? Respondí, intentando calmar la situación. Max solo quiere estar cerca. No va a hacer nada, lo prometo. Pero Andrea no estaba dispuesta a escucharlo. No quiero estar cerca de ese animal. No quiero que esté dentro de la casa, y menos cerca de la comida, dijo, con una mirada furiosa en su rostro. La situación se volvía cada vez más incómoda. Mi papá, que en general se mantenía al margen de este tipo de disputas, intentó intervenir. Dejen de discutir. Max está bien. Vamos a seguir comiendo, dijo, pero su tono no fue suficiente para apaciguar la tensión en la sala. Max, al ver que la situación se estaba poniendo más tensa, decidió irse solo al pasillo, alejándose de la mesa. Era como si él también estuviera sintiendo la negatividad en el aire. Pero esa fue la gota que colmó el vaso. Cuando Max se alejó, mi hermano David levantó la voz. Esto no puede seguir así, dijo. Este perro está fuera de lugar. Y yo, sinceramente, no quiero que esté aquí. La rabia comenzó a hervir dentro de mí. No podía creer que mi propio hermano, alguien con quien había compartido tantas experiencias en la vida, estuviera hablando así de Max. El perro que me había acompañado en mis momentos más solitarios. El perro que siempre me había hecho sentir que no estaba sola. David, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo?, le pregunté, el tono de mi voz cada vez más firme. Es solo un perro. No me estás pidiendo que el perro se quede para siempre. Solo es un rato. ¿Por qué estás haciendo tanto drama? Él, con los ojos encendidos, respondió, porque no quiero que este perro esté aquí. Ya basta, ¿sí? No lo aguanto. Y en ese momento, todo lo que había estado guardando explotó dentro de mí. Me quedé completamente en shock. Había muchas cosas que no podía entender, pero lo que más me dolió fue ver cómo mi propia familia, la gente que había sido mi apoyo, podía rechazarme por algo tan simple como un perro. Un ser que no había hecho más que darme amor y compañía. Pero, en ese momento, me sentí atrapada. La mirada de David, llena de odio hacia Max, me hizo cuestionar todo lo que pensaba de mi familia. Lo peor no fue que me atacara, sino que, al parecer, los demás lo apoyaban. Andrea, su novia, seguía con una expresión incómoda, y mis padres, aunque no decían nada, podían haber intervenido para calmar la situación. Pero no lo hicieron. Mi papá, sentado allí,
No dijo ni una palabra, y mi mamá se quedó en silencio, mirando a su plato. Parecía como si no supieran cómo manejarlo, o tal vez, simplemente no les importaba. ¿Estás en serio, David?, le dije, intentando controlar mi enojo. Es solo un perro. Ni siquiera está haciendo nada. ¿Te molesta tanto que esté aquí? David no se inmutó. Estaba furioso, y eso lo podía ver en cada palabra que salía de su boca. Sí, me molesta. Es que no entiendo cómo puedes traer a ese animal aquí, como si fuera uno más de la familia. No lo es. ¿Qué parte de eso no entiendes? Entonces, algo dentro de mí se rompió. No solo estaba peleando por Max, estaba defendiendo mi derecho a ser yo misma, a ser respetada por mis decisiones. ¿Desde cuándo mi familia se sentía con el derecho de decidir qué podía o no podía tener en mi vida? Lo que pasó después, me dejó estupefacta. Mi madre, que siempre había sido un apoyo incondicional para mí, finalmente habló, pero no para defenderme, sino para decir algo que, honestamente, nunca esperé de ella. Tu hermano tiene razón, dijo con voz suave pero firme. Este no es un lugar para perros. No es su casa. Es nuestra casa. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. La gente que más amaba en el mundo, mis propios padres, estaban de acuerdo con que Max no tenía derecho de estar allí. Un nudo se formó en mi garganta, y por primera vez en mi vida, sentí que no pertenecía a mi propia familia. ¿En serio, mamá?, pregunté, la voz quebrada. ¿De verdad estás de su lado? Ella evitó mirarme a los ojos. Lo siento, pero los perros no deben estar aquí. Necesitamos espacio, y él no puede seguir invadiéndolo. No lo está invadiendo. Él solo está aquí porque yo lo traje, respondí, intentando mantener la calma. Pero las lágrimas comenzaron a asomar. ¿Cómo podía mi familia ser tan insensible? ¿Cómo no veían lo que para mí era algo tan simple como que mi perro formara parte de mi vida? David, viendo que la conversación no avanzaba, se levantó de la mesa, ya claramente exasperado. No puedo seguir discutiendo con ustedes. Es ridículo, dijo, dándose la vuelta y caminando hacia la sala de estar. Este perro se tiene que ir. O yo me voy. El ultimátum me dejó helada. No podía creer que la situación hubiera llegado a este punto. Mi propio hermano amenazando con irse de su propia casa si Max seguía allí. Y lo peor de todo es que, por un momento, me di cuenta de que yo estaba siendo la que debía decidir entre mi familia y mi perro. Max, mi compañero fiel, el que nunca me abandonó, el que siempre estuvo allí cuando más lo necesitaba. Y ahora, se me estaba pidiendo que lo dejara afuera, como si fuera un inconveniente. ¿Y qué se supone que haga?, le pregunté a mis padres, desesperada. ¿Dejar a Max fuera solo porque David y Andrea no lo quieren? Solo un rato, insistió mi mamá, casi como si estuviera rogando. Solo un rato afuera, por favor. Ya después se va. Tráelo otro día si quieres, pero hoy no. Y fue en ese momento cuando todo lo que había estado callando salió de golpe. No, dije con firmeza, ya al borde del llanto. No, mamá. Esto no se trata de un rato. Esto se trata de respeto. Max es parte de mi vida, y si no lo aceptan, entonces tal vez no debería estar aquí. Porque, ¿saben qué? Yo no voy a dejar a Max solo porque ustedes no lo aceptan. Si se trata de él o de mí, entonces, tal vez no debo estar aquí. El silencio se apoderó de la habitación. Mis padres no sabían qué decir. David, desde el salón, no se dignó a mirar, pero su presencia seguía siendo una amenaza. Mi mamá me miró, pero no dijo nada más. Su silencio fue más doloroso que cualquier palabra que hubiera dicho. David, al ver que la situación no estaba mejorando, irrumpió en la conversación con su tono hiriente. Entonces, ¿qué? ¿Nos vas a dejar a todos por un perro? Eres increíble. No se trata solo del perro, le respondí, la ira comenzando a desbordarme. Se trata de que ustedes no me respetan. No respetan mis decisiones, no respetan a Max. No respeto cómo me hacen sentir. Y eso sí me importa, más que todo lo demás. Mis palabras parecían estar cayendo en un vacío, pero el eco de mi voz resonaba en mi cabeza.
Estaba tan harta de tener que justificarme por las cosas que amaba, por la gente que amaba. ¿Por qué tenía que pelear por algo tan obvio como el derecho a tener a Max a mi lado? Max, desde el pasillo, como si sintiera la presión de la situación, vino y se sentó junto a mí. Miró a todos con su típica mirada tranquila, sin comprender realmente lo que sucedía. Y eso, de alguna manera, hizo que todo lo que estaba pasando se volviera más doloroso. Y así comenzó la verdadera batalla. Ya no se trataba solo de Max. Se trataba de mi lugar en esa familia, de lo que significaba ser parte de ella y de las decisiones que tomaba para ser feliz. Pero lo que aún no sabía era cuánto más iba a cambiar esa tarde. Y si todo aquello sería la última vez que sentiría que realmente pertenecía a ese hogar. La tensión estaba a punto de estallar. Mi corazón latía con fuerza, y Max, como si entendiera la gravedad del momento, se acurrucó a mi lado, buscando consuelo. Lo miré y pensé en todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. Cada momento que había compartido con él, cada vez que me levantaba por la mañana y lo encontraba mirándome con esos ojos llenos de amor incondicional, todo lo que habíamos pasado juntos. ¿Cómo podía mi familia no entender lo que significaba para mí? David, sentado en el sofá, cruzó los brazos, su cara de enojo era palpable. Andrea, que hasta ese momento se había quedado al margen, finalmente se levantó. Su mirada no era hostil, pero sí distante. Tal vez deberías pensar en lo que realmente importa, dijo con un tono algo frío, casi condescendiente. No es solo un perro, es el bienestar de toda la familia. Sus palabras me hicieron hervir la sangre. ¿Cómo podía decirme algo así, como si mi felicidad y la de Max no importaran? ¿Y qué pasa con mi bienestar?, le pregunté, mi voz temblando por el enojo contenido. ¿Qué pasa con lo que yo siento? Max es mi familia también. Mi mamá, que seguía en silencio, finalmente levantó la mirada y suspiró. No estamos diciendo que no te amamos ni que Max no sea parte de tu vida, pero hay reglas en la casa. No es solo sobre ti. Entonces, ¿qué se supone que haga?, grité, ya sin poder contenerme. ¿Lo dejo en la calle? ¿Lo dejo fuera por el simple hecho de que no les gusta que esté aquí? Mi papá, que hasta ahora no había dicho ni una palabra, finalmente se levantó del sillón. No es eso, dijo, con tono serio. Es que aquí tenemos nuestras normas, y no es solo tu casa. Hay que pensar en todos. Yo no sabía si me estaba sintiendo más herida o furiosa. El hecho de que mi familia, en lugar de apoyarme, estuviera del lado de David y Andrea, me dolía profundamente. Estaba completamente sola en esto. ¿Sabes qué?, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Me voy. No voy a estar en un lugar donde no se me respeta. Y Max tampoco tiene que estar aquí si no me aceptan a mí. Esto no es solo sobre él, es sobre mí. Mi vida, mis decisiones, y si ustedes no pueden respetarlo, entonces no puedo seguir aquí. En ese momento, Max levantó la cabeza, miró a todos y luego me miró a mí, como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando. La decisión ya estaba tomada. No podía quedarme en un lugar donde se me ignoraba, donde no se respetaban mis decisiones más básicas. David me miró con una mezcla de desprecio y asombro. «Qué exagerada eres», murmuró, como si fuera lo más absurdo que había escuchado. Mi mamá, viendo lo que estaba pasando, trató de interceder. «No queremos que te vayas. Por favor, entiende, solo estamos tratando de que todos estemos bien». Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La sensación de traición que sentía era más fuerte que cualquier intento de justificación. Mi propio hermano, la persona con la que siempre pensé que podría contar, me estaba rechazando por algo tan tonto como un perro. Mi mamá y mi papá, que se suponía que serían los que me protegerían, estaban del lado de David, el cual claramente no comprendía el valor de lo que estaba en juego. Me dirigí a la puerta, con Max caminando junto a mí. La última mirada que les lancé fue llena de tristeza, pero también de determinación. No podía seguir en un lugar donde mi felicidad no tenía valor. Que se queden con sus reglas, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Pero yo ya no estoy aquí. La lluvia comenzó a caer suavemente cuando salí al patio. Max me siguió sin dudar. Sentí la fría humedad en mi rostro, pero ni siquiera me importaba.
Estaba furiosa, pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación de liberación. Como si finalmente estuviera tomando control de mi vida, de mis decisiones, aunque hubiera sido a costa de perder a parte de mi familia. Con Max a mi lado, me dirigí a la calle. No sabía dónde iba ni qué haría, pero en ese momento, lo único que importaba era que nosotros dos estábamos juntos. La gente podía decir lo que quisiera, pero sabía que lo único que de verdad importaba era lo que yo sentía. Al día siguiente, me desperté en un pequeño hotel que encontré en el camino. No tenía mucho dinero, pero no me importaba. Lo único que me preocupaba era cómo iba a enfrentarme a mi familia después de lo que había pasado. Pero algo dentro de mí me decía que había tomado la decisión correcta. Tal vez no era la forma en que imaginaba que las cosas terminarían, pero al menos ahora era libre de ser quien era, sin tener que justificarme ante nadie. David, Andrea, y mis padres habían sido los que me empujaron a esa decisión. Nadie me había pedido que eligiera entre mi familia y Max, pero el hecho de que me obligaran a hacerlo era ya una señal de que no eran el apoyo que pensaba que serían. La verdad era que la familia, al final del día, no debería hacerte sentir que tienes que elegir entre lo que amas y lo que te hace feliz. El sol se estaba ocultando cuando decidí que tenía que enfrentar a mi familia. No sabía qué iba a decir ni cómo lo iba a hacer, pero había algo en mí que me decía que ya era hora de poner las cosas en claro. Pasaron 2 días desde que salí de la casa, 2 días en los que me sentí completamente perdida pero también sorprendida por lo fuerte que me había vuelto. Max me había acompañado en cada paso, su presencia a mi lado me recordaba que no estaba sola. Pero la verdad es que lo que realmente necesitaba era saber si mi familia aún me quería, si entendían por qué había tomado la decisión que tomé. Así que, a pesar de todo, decidí regresar a la casa. No para pedir perdón, no para pedirles que aceptaran mi decisión, sino para ver si podían entenderme. Si podían ver más allá del enojo y la incomodidad, y entender que había actuado en defensa de lo que amaba, sin importar lo que pensaran los demás. Llegué a la puerta y dudé por un momento. Lo que estaba por hacer no era sencillo, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre, no podía seguir sintiéndome culpable por algo que, al final del día, había sido lo correcto. Así que toqué el timbre, tomé una respiración profunda y esperé. La puerta se abrió, y ahí estaba mi mamá. Su expresión era seria, como si ya supiera lo que iba a pasar. Me miró unos segundos, como si estuviera decidiendo si debía dejarme entrar o no. Finalmente, con un suspiro, me hizo un gesto para que entrara. No podía leer su rostro, pero algo en sus ojos me decía que no todo estaba perdido. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su tono más calmado que el de antes. Quiero hablar, respondí, intentando sonar firme a pesar de mi nerviosismo. No quiero que esto termine así, mamá. Max se acercó a ella, y aunque al principio ella retrocedió, pronto se agachó a acariciarlo. Era claro que no había perdido por completo el cariño por él, pero la pregunta era si podía entender por qué me había defendido de esa manera. Era algo tan sencillo como que Max era parte de mi vida, pero me temía que para ellos fuera más complicado que eso. ¿Qué quieres que diga?, murmuró, su voz temblando ligeramente. No sé qué hacer, cariño. Esto es todo tan raro para mí. Lo entendía, pero lo que me dolía era que mi familia nunca había intentado entenderme antes. Siempre hubo expectativas sobre lo que debía hacer, sobre cómo debía comportarme. Nunca sentí que pudiera ser completamente yo misma sin que alguien me dijera que estaba equivocada, que no estaba siguiendo las reglas que habían establecido. Y ahora, con Max, sentía que todo estaba a punto de romperse definitivamente. Solo quiero que entiendas que lo que hice no fue solo por Max, mamá. Fue por mí. Porque no puedo quedarme callada mientras me dicen que el amor que tengo por algo o alguien no es válido. Estoy harta de siempre ser la que tiene que ceder, la que tiene que hacer lo que se espera de mí. La mirada de mi mamá se suavizó un poco, pero no dijo nada. En su lugar, mi papá apareció detrás de ella. Vi la tensión en su rostro, su frustración. Sabía que esta conversación no sería fácil, pero tenía la esperanza de que, al menos, ahora podían entenderme. ¿De verdad crees que solo te echamos por Max?, dijo mi papá con voz grave. No es eso. Nunca fue solo eso.
Pero estamos preocupados, y te hemos visto tomar decisiones impulsivas. Es difícil para nosotros verte actuar de esa manera, sin pensar en las consecuencias. ¿Y qué? ¿Qué esperaban que hiciera? Dejar que me pisoteen, que me digan qué es lo que debo hacer con mi vida. Grité, sintiendo la frustración apoderarse de mí. Lo único que estaba haciendo era defender a quien me ha dado más amor incondicional en toda mi vida. A él. No estoy hablando de un perro cualquiera. Estoy hablando de Max, el único que ha estado conmigo en los momentos más bajos de mi vida. En ese momento, las palabras de mi papá no fueron suficientes para callarme. Estaba demasiado dolida, demasiado agotada para seguir guardando mis sentimientos. Mi mamá, que hasta ese momento se había quedado en silencio, finalmente habló. Es solo que, todo esto es tan nuevo para nosotros. Tú nunca nos habías dado una muestra tan clara de que estabas dispuesta a ir tan lejos por algo. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho pensando en tu bienestar. Pero nos duele verte tan distante. Sus palabras, aunque duras, también mostraban un leve rastro de arrepentimiento. Era como si estuviera tratando de entender lo que había pasado, pero no sabía cómo hacerlo. Me sentí dividida. Por un lado, me dolía que no pudieran ver lo que yo veía, pero por otro lado, sabía que no podía forzarlos a entender algo que ellos no estaban dispuestos a aceptar. No quiero estar lejos de ustedes, mamá, papá. Pero no puedo seguir adelante si tengo que esconderme o ponerme en segundo plano para que todo esté bien. No quiero tener que elegir entre mi felicidad y el amor que siento por ustedes. El silencio llenó la habitación. Nadie dijo nada durante varios minutos. Max se acercó a mi mamá y como si supiera lo que estaba pasando, se echó a sus pies, mirando con dulzura su rostro. Finalmente, mi papá se acercó, me miró fijamente y dijo, sabemos que Max es importante para ti, y tal vez no lo entendemos del todo, pero si eres feliz, entonces también lo seremos. Solo te pedimos que sigas reflexionando, que no tomes decisiones a la ligera. Estaremos aquí para ti, pero también queremos lo mejor para ti. Era un avance, algo pequeño, pero significativo. No estaba todo arreglado, no por completo. Pero sentí que al menos, por primera vez en mucho tiempo, había una abertura, una posibilidad de reconciliación. Me acerqué a ellos y les di un abrazo, uno largo, uno que sentía que ambos necesitaban. Max, que no quería quedarse atrás, se les acercó también. Y por un breve momento, todo se sintió bien. Han pasado unos meses desde aquella noche. Aunque las cosas no se han solucionado completamente, siento que la tensión ha disminuido considerablemente. Ahora, cuando me siento a pensar en lo que ocurrió, me doy cuenta de lo mucho que cambió dentro de mí. En lugar de seguir luchando por la aprobación de todos, finalmente aprendí a priorizarme a mí misma y mis propios límites. Después de aquella conversación, mis padres comenzaron a intentar entender más sobre Max, sobre la importancia que tiene en mi vida. No fue de la noche a la mañana, claro. Hubo días en los que sentí que todo se desmoronaba, como cuando Max cometió un pequeño error dentro de la casa, y mi mamá se molestó de nuevo. Sin embargo, decidí no caer en la tentación de ceder, de permitir que mis decisiones fueran influenciadas solo por los demás. Ya no estaba dispuesta a dejar de ser yo. Algo dentro de mí cambió cuando comencé a enfocarme en mi bienestar. Ya no me sentía obligada a ocultar lo que pensaba o lo que sentía. Incluso si mis decisiones no eran comprendidas o aceptadas de inmediato, al menos yo sabía que estaba actuando desde mi corazón. Y eso, en última instancia, fue lo que me permitió mantener la calma cuando las cosas se ponían difíciles. Max también hizo su parte. Comenzó a comportarse más tranquilo dentro de la casa. No porque le estuviera imponiendo un cambio, sino porque él también percibía que había algo en el ambiente que necesitaba ajustarse. Él es un perro increíblemente intuitivo, y aunque mi mamá a veces le hace caras cuando hace algo mal, ya no me miran como si estuviera al borde de la locura por defenderlo. Es un proceso, pero poco a poco, estamos logrando que las aguas se calmen. Claro, no todo ha sido perfecto. Todavía hay días en los que mi familia tiene dudas, en los que me cuestionan si mi relación con Max está afectando mi capacidad de tomar decisiones lógicas. Pero hoy, en lugar de ver esas preguntas como ataques, las veo como una oportunidad para seguir hablando,
para educar y seguir construyendo la confianza que, aunque débil al principio, ahora está comenzando a reforzarse. Una de las cosas más importantes que aprendí de esta experiencia es que, en algún momento, todos tenemos que enfrentarnos a lo que realmente nos hace felices. A veces eso significa ir en contra de las expectativas o de lo que otros creen que es lo correcto. Yo no elegí que Max fuera una parte tan importante de mi vida, él simplemente lo es. Y el amor por los animales, o el amor por cualquier ser que te acompañe en momentos difíciles, no debería ser algo que se minimice. Mis padres, aunque inicialmente sorprendidos y dolidos, empezaron a ver las cosas desde otro ángulo. Hoy, son mucho más comprensivos, aunque todavía tienen sus reservas. Pero ahora, en lugar de culparme por tener una relación tan fuerte con Max, ellos me ven como una persona más capaz de tomar decisiones y asumir la responsabilidad por ellas. Ya no me ven como alguien que actúa de manera impulsiva. Ven que, aunque mis acciones puedan ser fuertes, siempre hay una razón detrás de ellas, una razón que vale la pena escuchar. Ahora, la casa es más tranquila. No es que todo esté resuelto, pero siento que la relación con mis padres ha evolucionado hacia algo más honesto. Ya no guardo rencores. Al contrario, puedo hablar con ellos de manera más abierta, y aunque a veces nuestras diferencias siguen presentes, al menos ahora entiendo que cada uno tiene su propio proceso de aprendizaje. Nadie está perfecto, ni ellos ni yo, pero lo importante es que estamos tratando de llegar a un lugar donde todos podamos coexistir sin sentir que necesitamos cambiar lo que amamos. Mi vida sigue siendo muy parecida a como era antes, pero con un toque de paz que antes no existía. Max sigue siendo mi compañero constante, mi confidente. Y ahora, cuando los miro, ya no siento esa tensión inquebrantable de antes. Si algo he aprendido, es que nadie puede juzgar lo que amas ni lo que te da felicidad. Y si alguien no lo entiende, no es mi culpa. Lo importante es que yo lo entiendo. Así que, aunque nunca podré olvidarme del dolor que sentí al ser rechazada por algo tan simple como querer defender a mi perro, sé que al final de todo, lo que importa es ser fiel a uno mismo. Mi familia no tiene que entenderlo todo, pero lo que sí quiero es que respeten mis decisiones y que se den cuenta de que no estoy haciendo nada que no haya sido pensado, y mucho menos, por capricho. ¿Y Max? Bueno, Max sigue siendo Max. Aunque mi familia se sigue sorprendiendo por lo mucho que me importa, él sigue siendo mi amigo más fiel, el que nunca duda, el que nunca me pide explicaciones. Y al final, él es la razón por la cual estoy en el lugar que estoy ahora, más fuerte, más sabia y, por fin, más en paz conmigo misma. Si algo he aprendido, es que no importa cuán difícil sea, siempre hay algo que vale la pena defender.